Antes de empezar con la lección de esta mañana, quiero hacerles una pregunta y cualquiera que me desee dar la respuesta, por favor. La imagen que ustedes están viendo ahí en esta diapositiva, ¿con qué la asocian? La vida. La vida. ¿Un gurre? Mario. Procreación de vida. ¿Por qué piensas que por creación de vida? No, como un espermatozoide. ¿Para ti eso es un espermatozoide? Sí. ¿Qué mente tan retorcida? Sí. Así no. Mi hermano Jaime, ¿usted por qué se le parece a un gurre? Porque así se empedaban los burros. Esa coneja que lo mordió y sí lo puso a cosas raras. Bueno, en el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, un hombre llamado Nicodemo vino a él en la noche para buscar información acerca del reino de Dios. Ahora, nadie sabe por qué vino a Jesús en la noche, ya que la Biblia no lo dice. Ahora, sí sabemos que él era un fariseo, un principal entre los judíos. Era miembro del Sanedrín, de la Corte Suprema de Israel. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, empezando en el verso 50, dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los miembros del Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahora, la actitud de Nicodemo era muy diferente. Era un hombre honesto, era un hombre deseoso de la verdad. Por eso dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe qué es lo que ha hecho? Nosotros somos muy dados a juzgar basado en las apariencias. Nosotros no somos muy prestos a ir a hablar primero con la persona y saber de esa persona, de la fuente primaria, sino que más bien somos dados a escuchar a segundos o terceros o quintos, y con lo que nos dicen ellos, entonces nosotros nos basamos, sacamos un juicio. Ahora, el objetivo era matar a Jesús, pero Nicodemo les dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre, verso 51, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque a mí el tercero, el cuarto, el quinto me puede decir: yo creo que lo hizo por esto. Pero para tener la mejor respuesta es recurrir ¿a quién? Al que fue el primero. Aquel a quien se está ¿qué? Juzgando. Ahora, estos son rasgos de alabanza del carácter de Nicodemo. Cuando él fue a Jesús esa noche, fue diciéndole varias cosas. Juan 3 es el contexto que nos habla de esa noche cuando Nicodemo fue a buscarle. Y dice en el verso 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, Nicodemo, en las palabras que le está dirigiendo a nuestro Señor, admite y reconoce que ningún hombre podía hacer las cosas que él estaba haciendo a no ser que Dios lo hubiera enviado. Ahora, buscó la voluntad de Dios en la única fuente exacta y correcta que le podía decir lo que él quería. Y esa fuente era nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo inició esa conversación
con las palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo interesante es que ante estas palabras de ¿cómo decirlas? De alabanza para nuestro Señor, el Señor no le prestó atención a eso. El Señor, cuando empieza a hablar con Nicodemo, le habla de algo totalmente diferente, no de las señales que está haciendo. Porque Nicodemo viene y le dice: Señor, haces unas señales que la única manera a la cual podemos nosotros llegar en conclusión es que las haces porque Dios está contigo. Ahora, Jesús no entra a discutir con Nicodemo acerca de esas señales que está haciendo, sino que le habla de algo totalmente diferente. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual en la respuesta nuestro Señor le dice algo totalmente diferente? El Señor le dice en el verso 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodemo está hablando de señales. Jesús no entra en el tema de las señales. Jesús le empieza a hablar de el reino de Dios. Y le dice que para poder entrar al reino de Dios, ¿cuál es la condición? Nacer de nuevo. El Señor le cambió completamente de tema. Ahora, ¿por qué? Tomen sus Biblias un momento, por favor, y vamos ahí. Juan capítulo 3. Terminando el capítulo 2, dice en el verso 24 y 25: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, si nos dice que él sabía lo que había en el hombre, entonces sabía que era lo que estaba pensando ¿quién? Nicodemo. Por eso el Señor no empezó a hablarle acerca de las señales. Entró con respecto al tema del reino de Dios y el nacer de nuevo. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo: para poder ver el reino de Dios, condición: nacer de nuevo. Ahora, ese lenguaje que el Señor Jesús utilizó confundió a Nicodemo. Tan lo confundió que Nicodemo pensó en el nacimiento físico. Por eso le dice en el verso 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, un hombre viejo, dijo: hijo de mi chica, yo ya soy un hombre de edad. ¿Quién sabe cuántos años tendría Nicodemo? Creo que por ahí más de 50. Dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo hace uno para entrar otra vez en el vientre de la mujer? Eso es imposible. Pero alguien dirá: no, para Dios todo es posible. Ahora, eso es una respuesta muy facilista. Jesús entonces le dice a Nicodemo: mira, yo no estoy hablando de ese nacimiento. Yo estoy hablando de algo diferente. Yo no estoy hablando de algo físico, yo estoy hablando de algo espiritual. Y por eso le dice en el verso 5: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, no es que haya dos nuevos nacimientos, uno de agua y otro de espíritu. No, es uno solo, en el que se requiere de un elemento y de un agente. El elemento viene a ser el agua, el agente, el Espíritu Santo. Pero es un solo nuevo nacimiento. Ahora, Cristo le está expresando a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Y luego le dijo en qué consistía ese nacer de nuevo. Y le dijo que nacer de nuevo es totalmente necesario para convertirse en ciudadano en el reino de Dios. Ahora, este es uno de los temas más importantes que ha llamado la atención de los hombres en cualquier época. Y es de extrema importancia que el hombre entienda qué es nacer de nuevo.
Por eso quiero que abordemos dos preguntas en esta primera parte de la lección que la vamos a dar en esta hora. ¿Qué es nacer de nuevo? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que incluye nacer de nuevo? Ahora, muchos han considerado que este tema es algo que no puede ser entendido ni explicado. Sin embargo, es importante que guardemos en mente que lo que es necesario que uno entienda para ser salvo es algo que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces quiero que estudiemos el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo en esta conversación con Nicodemo, en conexión con las otras declaraciones que nosotros tenemos en las Escrituras sobre el mismo tema, y aprendamos el significado de nacer de nuevo. Y quiero que empecemos con esto primero que todo: la naturaleza del reino de Dios. Ahora, ¿por qué la naturaleza del reino de Dios? Porque en la conversación que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, le mencionó el reino de Dios en dos ocasiones. En el verso 3, cuando le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dijo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te quiero que entendamos la naturaleza. Aclaremos primero qué es ese reino de Dios, la naturaleza del reino de Dios. Ahora, por el reino de Dios, Cristo se está refiriendo a la iglesia, esa institución espiritual que Él mismo dentro de un poquito de tiempo iba a establecer. Recordaremos nosotros que cuando Él estaba hablando con Pedro y con sus discípulos, y que les hizo la pregunta de ¿qué dicen los demás acerca de mí? ¿Quién soy yo? Ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros que Jeremías, o que alguno de los profetas. Y Él les dijo, bueno, eso es lo que dicen los demás. Ahora, yo quiero saber, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y fue cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús a Pedro es bastante interesante, porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, eso que tú acabas de decir, eso no se le ocurrió a usted. Ni crea que eso se le ocurrió a usted. Eso que usted ha acabado de declarar, esa confesión que acaba de hacer de que yo soy el Hijo de Dios, es algo que mi Padre se lo reveló a usted. Y entonces le dijo a Pedro ahí, empezando en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, recordemos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. El protagonista en el contexto es Cristo. El personaje principal en el contexto de Mateo 16 es Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él empezó preguntándoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les dijo, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Ahora, el protagonista es Jesús, el protagonista no es Pedro. Y le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de confesar, sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre eso es que se va a edificar la iglesia, mi iglesia. Más aún tenemos el texto de Primera de Corintios 10:4, que dice que esa roca es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el verso siguiente el Señor cambia de término, ya no usa el término iglesia. Le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el verso anterior habló de la iglesia, en el verso que sigue ya no habla de la iglesia, habla del reino de los cielos. Ahora, la iglesia y el reino es lo mismo. No son dos instituciones diferentes, son la misma institución.
Ahora, es importante que hablemos de esto bien claro, porque en el mundo de hoy para unos es la iglesia y para otros es el reino. El concepto en el mundo denominacional es que sí, Cristo vino a establecer el reino. Eso estaba profetizado. Cuando uno lee Daniel, cuando uno lee Isaías, encuentra las profecías que hablaban de un reino que iba a ser establecido. En el sueño de Nabucodonosor, de la estatua, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, cuando Daniel le dio la interpretación a Nabucodonosor, le dijo que esas 4 partes representaban 4 imperios, 4 reinos, y que luego del 4.º reino, que en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecería un reino que no sería jamás destruido. Ahora, pero yo no voy a entrar en análisis de Daniel capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor. Ahora, los judíos estaban esperando que cuando Cristo viniera estableciera ¿qué? El reino. Ahora, eso era lo que estaba pensando Nicodemo. Porque Nicodemo, siendo judío, obviamente como miembro del pueblo judío, esperaba que cuando viniera el Mesías prometido estableciera ¿qué? El reino. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo empezó alabándolo por los milagros que hacía. Y le dijo, los milagros que tú haces, los haces porque Dios está contigo. Nadie lo puede hacer si Dios no le acompaña. Ahora, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Por eso empieza dándole la respuesta. Nicodemo, para poder entrar al reino de los cielos, la condición es que hay que nacer de nuevo. Porque Nicodemo estaba esperando el reino. Pero el reino que estaba esperando Nicodemo era muy diferente. Y Jesús le está mostrando que el reino que Él viene a establecer y del cual debemos formar parte, no es un reino físico, no es un reino material, es un reino espiritual. Ahora, en el mundo evangélico en general, dicen, sí, Cristo vino a establecer el reino, pero no lo pudo hacer. Lo mataron. Y entonces, en un plan de emergencia y de último momento, a Dios se le tuvo que idear, se le ocurrió entonces establecer ¿qué? La iglesia como plan sustituto, como plan B. Por eso en el mundo evangélico están esperando que cuando Cristo regrese, venga ¿qué? A establecer el reino, que no pudo establecer en su primera venida. Eso no lo enseña la Biblia. Ahora Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino, porque el reino es la misma iglesia. Y cuando nosotros llegamos a Hebreos en el capítulo 12, y lo voy a leer en la Biblia de las Américas porque me gusta mucho como está expresado ahí, empieza diciendo, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la miríada de ángeles. Os habéis acercado al monte Sión. El monte en el cual se dio la ley, los 10 mandamientos, fue el Sinaí. Ese monte donde se dio la ley forma parte del plan de Dios, pero no es el mismo monte Sión. Y dice, nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Sión es el monte donde fue construida Jerusalén. Cuando hablamos de Sión o hablamos de Jerusalén, estamos hablando de lo mismo. La Jerusalén celestial y la miríada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Yo me voy a detener aquí un momentico y tomen sus Biblias porque esto no va a aparecer en la pantalla. El contexto habla de un monte al cual nos hemos acercado, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén. Nos hemos acercado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Ahora, el término monte en la Biblia tiene una aplicación simbólica. Si usted ha leído Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, de la estatua, en la visión, en el sueño de Nabucodonosor, se nos habla de una roca que fue cortada no con mano y que hirió la imagen
en sus pies y la desmenuzó. Y que de esa roca que fue cortada no con mano, se hizo algo. Vamos allá. Daniel capítulo 2. Empezando en el verso 34. Estabas mirando, Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas de la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el monte del que está hablando Hebreos capítulo 12. Os habéis acercado al monte Sión, a ese monte que llenó toda la tierra. Y si usted ha leído Isaías capítulo 2, que es otra profecía que habla de lo mismo que estábamos leyendo aquí en Daniel, pero con otras palabras, nos habla nuevamente de ese monte. Vamos allá un momentito. Isaías capítulo 2. No voy a ahondar en detalles porque ese no es el punto de mi lección en esta mañana. Isaías capítulo 2 dice en el verso 1: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Estamos hablando del mismo monte. El monte de Daniel 2 y el monte de Isaías es el mismo monte, y se está refiriendo es a la iglesia, al reino. Ahora, el verso 2 empieza diciendo: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Un error que cometen muchas personas, y también lo hemos cometido nosotros, es que siempre que cuando nosotros leemos la palabra o la frase acontecerá en lo postrero de los tiempos, inmediatamente nuestra mente se traslada ¿a qué época? A la actual. A esta época actual aquí, los días en que nosotros estamos viviendo. Mira, es que estamos en los ¿qué? En los postreros tiempos. No, es que estamos en los últimos tiempos. Las cosas que están ocurriendo es evidencia. Estos son los postreros tiempos. Y es más, la profecía decía, Isaías capítulo 2, acontecerá ¿cuándo? En lo postrero de los tiempos. Entonces dicen, esto todavía no se ha cumplido. Estamos esperando que se cumpla. Esto todavía no lo hemos visto. Hay que esperar que Cristo venga. Y cuando Cristo venga por segunda vez, en lo postrero de los tiempos. Eso no es cierto. Bueno, en cierta parte sí es cierto. Y déjenme explicarme por qué. El Antiguo Testamento habla de los postreros tiempos. El Nuevo Testamento también habla de los postreros tiempos. Pero cuando uno lee en el Antiguo Testamento postreros tiempos, no se refieren a los postreros tiempos que nosotros estamos esperando. Para los judíos, los postreros tiempos, los judíos del Antiguo Testamento, los postreros tiempos para ellos era cuando Cristo iba a venir, o el Mesías iba a venir por primera vez. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento los postreros tiempos, esos postreros tiempos se refieren a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que eso es así? Dejemos que el Espíritu Santo lo diga. Primera de Pedro, capítulo 1.
verso 1. Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahorita sí preste la atención al verso que sigue, al verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? En los postreros tiempos, por amor de vosotros. No dice se manifestará en los postreros tiempos, dice manifestado. Cuando Cristo vino por primera vez, hace 2000 años, ¿eran qué? Eran los postreros tiempos del Antiguo Testamento. Era la época que estaban esperando los judíos. La primera venida de Cristo es el cumplimiento de los postreros tiempos, de los cuales leemos nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Isaías dijo allá en el capítulo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, se estaba refiriendo a cuando viniera el Mesías por primera vez. De eso es de lo que está hablando Hebreos capítulo 12. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Dije que no iba a ahondar en esto de las dos, de la profecía de Isaías y la profecía de Daniel. Obviamente algunos de ustedes quedarán ahí como, ¿por qué no sigue hablando un poquito más? No, eso lo abordaremos en otra oportunidad. Isaías habló del monte de la casa de Jehová. Daniel habló de que la piedra que fue cortada no con mano fue hecha ¿qué? Un gran monte que llenó toda la tierra. Y es el monte de que habla Hebreos capítulo 2. Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial, y a la miriada de ángeles, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez justo de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y sigue, versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos ¿qué? Un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Qué hemos recibido? Un reino que es inconmovible. Ahora, ¿cómo así que un reino inconmovible? De eso habló Daniel con Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Recuerde que la piedra que fue cortada no con mano hirió a la imagen en sus pies y fue desmenuzada toda la imagen. Y dice que de la piedra fue hecha ¿qué? Un gran monte, el cual llenó toda la tierra. Y si usted se regresa conmigo a Daniel para entender lo que estamos leyendo aquí en el versículo 28 de Hebreos 12, en la explicación que Daniel le da a Nabucodonosor, y recuerde muy bien que cuando Nabucodonosor estaba buscando la interpretación del sueño, mandó llamar a todos los sabios y adivinos del reino para que le dieran la interpretación del sueño. Y cuando ellos hicieron presencia, ellos le dijeron: mi rey, dinos cuál fue el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Y Nabucodonosor les dijo: no, señores, ustedes me van a hacer trampa, porque me van a decir cualquier cosa sobre la interpretación del sueño. Es más, el asunto se les complicó a ustedes porque a mí el sueño se me olvidó. Y necesito dos cosas. Primero, que me digan cuál fue el sueño que tuve. Y dos, la interpretación. Y si no, muertos al foso de los leones, pena de muerte. No, pero rey, díganos el sueño. No, señores, como no pudieron hacerlo, no pudieron decirle cuál fue el sueño que había tenido, y por ende mucho menos la interpretación del sueño. Cuando Daniel se enteró, y a Daniel también lo habían mandado pues que tenía que morir porque él formaba parte del grupo de los sabios y adivinos, habló con el eunuco y le dijo: va, dígale al rey que yo le puedo decir cuál fue el sueño y la interpretación. Bueno, ya eso leanlo ustedes para que lo sepan. Y dice ahí
Cuando Daniel le está dando la interpretación a Nabucodonosor, le dice en el verso 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino. Verso 39 de Daniel 2:39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezclan con el barro. Y en los días de estos reyes, en los días del cuarto reino, el Dios del cielo establecerá un reino que ¿qué le va a pasar a ese reino? No será jamás destruido. Hemos recibido un reino que no es, que es inconmovible. Lo que está hablando allá por profecía es, los reinos de los hombres suben y caen. Pero el reino que Dios va a establecer es un reino que jamás será destruido, porque es un reino inconmovible. Puede que el reino de Dios a veces florezca de tal manera que uno se enorgullezca, o puede que el reino de Dios en ciertos periodos de la historia, desde que fue establecido, el número de ellos se reduzca. Pero siempre ha estado ahí, porque es un reino inconmovible, y ese reino es la iglesia. En los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él, el reino, permanecerá para siempre, porque como dice Hebreos 12, es un reino inconmovible. Los judíos estaban esperando el establecimiento de un reino físico. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que eso es lo que Nicodemo tenía en mente, pero el Señor lo corrigió. Nicodemo quería formar parte del reino que el Mesías venía a establecer. Pero el Señor le dice, Nicodemo, para entrar al reino que yo vengo a establecer, la condición es que hay que nacer de nuevo. Por eso Nicodemo dijo, ¿cómo así? ¿Cómo puede entrar uno siendo ya viejo en el vientre de la madre y nacer? Porque él tenía en mente era el reino físico. El Señor le corrigió, le dijo, no, Nicodemo, no es así. Ahora, estos textos que hemos leído en Isaías y en Daniel hablan de Dios en su plan iba a enviar a su Hijo a establecer un nuevo reino y un nuevo pacto. Y Nicodemo tendría que nacer de nuevo para poder tomar parte de las bendiciones en ese reino. Por eso quería en esta primera parte que pudiéramos entender de qué reino es ese del cual el Señor estaba hablando con Nicodemo. Nadie puede entrar en el reino a no ser que nazca de nuevo. Y todos los seres humanos deben experimentar ese gran cambio del nuevo nacimiento para poder disfrutar de las bendiciones del reino. Ahora, ver el reino de Dios significa experimentar las bendiciones de ese reino. Y si yo no he nacido de nuevo, lejos estoy de poder participar de ello. Condición de nuestro Señor Jesús: para ver el reino, para entrar en él, nacer de nuevo. Ahora, como ya hemos visto que el reino de Cristo es un reino espiritual, no físico, entonces se requiere de una clase de nacimiento diferente para poder entrar en él. Yo y cada uno de nosotros hemos entrado a este mundo por medio de un nacimiento físico, pero para entrar al reino del Señor Jesús se ha requerido
de un nacimiento diferente, de un nacimiento espiritual. Y Jesús hizo esencial el nacimiento espiritual para convertirse en hijo de Dios. Un judío en el Antiguo Testamento se convertía en hijo de Dios por nacimiento, pero por nacimiento físico. Por nacer de un padre judío, ¿era qué? Era judío. Desde el mismo momento en que nacía era judío. Pero no iba a ser así en el reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos en esta dispensación en la cual vivimos no entran al reino de Cristo simplemente porque usted y yo seamos ¿qué? Cristianos. Eso es una decisión que ellos van a tomar más adelante. En el Antiguo Testamento no tomaba la decisión. Nada más por haber nacido de una familia judía, de unos padres judíos, automáticamente formaba parte del reino de Dios. Pero no es así en esta dispensación. El nuevo nacimiento es la puerta de entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús usó las palabras nacer de nuevo para describir el proceso a través del cual uno se convierte en cristiano. Ahora, obviamente hay una similitud entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual en varios aspectos. Nosotros conocemos muy bien cómo es ese proceso. Para que nazca un niño es necesario primero que haya ¿qué? La gestación. Un engendramiento. ¿Sí? El gurre ese del cual hablaba el hermano... ¿El qué? No, señor, usted hablaba de un gurro ahorita. Sí. Para que haya un engendramiento en el aspecto físico, se requiere de que el espermatosauro fecunde ¿qué? El óvulo. El espermatozoide fecunde el óvulo. Cuando fecunda el óvulo se produce ¿qué? Una fecundación. Después de esa fecundación se inicia un proceso de gestación que va a durar, según la ley normal, ¿cuánto tiempo? 9 meses. En el momento en que se produce el engendramiento, no es un nacimiento. Hay que esperar 9 meses para que se realice el nacimiento. Ojo, en el caso humano hay nacimientos prematuros. En el caso de Dios, no hay nacimientos prematuros. Tiene que cumplirse todo el ciclo. Ahora, en el caso humano, cuando hay nacimientos prematuros, ese bebé pues está en una situación de riesgo. Ahora, al mismo tiempo, nosotros vemos que aquel óvulo que ha sido fecundado no necesariamente va a culminar en un nacimiento, porque pueden ocurrir varias cosas durante el proceso. Un accidente, el cuerpo rechazó el embrión y se producen abortos, o alguna enfermedad le cayó a la madre o algo pasó y el bebé, ese bebé que se estaba gestando en el vientre de ella, se muere. Ahora, eso es lo que ocurre. Ahora, esos mismos aspectos nosotros los encontramos en el caso del nacimiento espiritual. Como estamos hablando qué es nacer de nuevo y qué es lo que incluye, yo quiero que consideremos muy bien estos aspectos, hermanos. Porque este nuevo nacimiento es un cambio espiritual, un nacimiento espiritual en un reino espiritual. Ahora, esos cambios que se producen en el nacimiento físico son esos mismos cambios que se presentan en el nacimiento espiritual. El bebé, mientras está en el vientre de la madre, estaba ya en un ambiente que es agradable para él, en un líquido amniótico tibiecito, agradable para el bebé, que se mueve, etcétera. Pero cuando sale ya del vientre de la madre, ¿qué es lo primero que hacen allá en la sala de partos cuando nace ese bebé? No, que se lo dan a la mamá para que le dé el besito. Yo no me estoy refiriendo a eso, sino que inmediatamente ¿qué hacen con el bebé? Lo envuelven. Porque ha cambiado ¿de qué? De medio. ¿Sí? Pasa a otro estado, a otra condición.
Lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. Ahora, para un nacimiento espiritual, hermanos, dos cosas son necesarias. La primera, un engendramiento. Y la segunda, un dar a luz o alumbramiento. Ahora, quiero que nos enfoquemos en la primera, en el engendramiento. Es necesario un engendramiento por Dios a través del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Nosotros, los hombres, engendramos. Los hijos nacen de la mujer, no del hombre. Lo que nosotros hacemos es engendrar. ¿Sí? Ahora, dependiendo de su edad, va a ser espermatozoide o va a ser espermatosauro. Pero lo que hacemos nosotros los hombres es engendrar. Nosotros no nacemos de Dios. Nosotros somos engendrados por Dios. Porque en este caso Dios está desempeñando el papel de ¿qué? De padre. ¿Sí? Ahora, obviamente sí, hay unos versículos en la Biblia que hablan de ser nacidos de Dios. Yo quiero que consideremos lo siguiente. Esta es la imagen de un ¿qué? ¿De un qué? Engendramiento. El espermatozoide va a engendrar o va a fecundar el óvulo. Ahora, para los que estudiamos en el colegio biología, nos dijeron que esos son millones de espermatozoides, pero que solamente el más guapo, el más valiente, el que corre más, el que tiene más energía, el que tiene más fibra, es el que logra fecundar el óvulo femenino. ¿Sí? Ahora, se darán casos cuando son dos los que lo fecundan, entonces ya sabemos que eso va a generar entonces ese... bueno. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nuestro Padre espiritual es Dios. Porque Él, ¿qué hizo con nosotros? Nos engendró. ¿Qué es lo que vamos a leer a continuación? Vamos a hacer el contraste. Primera de Juan 5:1 habla de nacer de Dios. Pero ustedes me escucharon hace un momento decir que nosotros no nacemos de Dios. Vamos a hacer el contraste para que me entiendan. El texto en la Reina Valera, que es la versión que utilizamos la mayoría de nosotros, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Una vez usa la palabra nacer y dos veces usa la palabra engendrar. Lo más correcto es que dijera las tres veces engendrar. Porque lo que hace un padre es engendrar. El varón padre lo que hace es engendrar. Uno nace es de la mujer. Uno no nace del varón. Uno no nace del padre. El padre engendra. La versión moderna vierte más exactamente el término que estamos leyendo aquí en 1 de Juan 5:1 de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Dios, como es el Padre, engendra. También hay en 1 de Juan 2:29, Reina Valera: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero si lo leemos en la versión moderna, expresa de la siguiente manera: si sabéis que Él es el justo, sabed también que todo aquel que obra justicia es engendrado de Él. Tercer pasaje, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir en este momento? En la Reina Valera, cuando nosotros leamos los versículos refiriéndose a Dios, el Padre, y que el término que aparece es nacido de Dios, usted no debe entender el término nacido ahí como queriendo decir dar a luz, sino el término nacer ahí quiere decir es
engendrar, como lo vierte la versión moderna. Mire cómo vierte este versículo: amados míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios, porque ese es el papel de Dios. Como padre, su papel es engendrar. El papel de nosotros los hombres como padres es engendrar. El papel de ustedes las mujeres es el de dar a luz, que se produzca el nacimiento. El nacimiento no se produce en el varón, el engendramiento se produce es en el varón. El término griego para nacer es este, genao, y que dice en su significado, aquí está en letra roja, es que es engendrar. O en el diccionario del señor Bain dice genao, engendrar, y nacer en la voz pasiva. Se usa principalmente de un hombre engendrando hijos. En Mateo 1:20 se usa de concepción, lo que en ella es engendrado. Se utiliza del acto de Dios en el nacimiento de Cristo: yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ese es el papel de Dios el Padre. Su papel es engendrar, no dar a luz. Ahora, se requiere que nosotros nazcamos para poder entrar al reino de los cielos. Se requiere que nazcamos de nuevo para ver el reino y para poder entrar al reino de Dios. Pero antes de nacer, es necesario ¿qué? El engendramiento. Ahora, en este caso del engendramiento, uno es engendrado por la palabra de Dios. El espermatozoide que Dios utiliza para engendrar es su palabra. El espermatozoide divino que utiliza el Creador para engendrar es su palabra. Eso lo leemos nosotros en las Escrituras. La semilla que Dios utiliza para engendrar es su palabra. Santiago en el capítulo 1 dice en el verso 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así está vertido en la Reina Valera. Pero en la versión moderna dice: de su propia voluntad Él nos engendró con la palabra de verdad. Esto es lo que Dios utiliza para engendrar. Pero para poder, recuerde que para los que hemos visto en biología el proceso de la fecundación, el espermatozoide tiene que luchar mucho para poder engendrar el óvulo femenino. Eso no es así pues como soplando botellas. El hecho de que una persona oiga la palabra de Dios no quiere decir que haya sido ¿qué? Engendrada. Mucha gente ha oído la palabra de Dios, pero para poder que haya engendramiento con la palabra de Dios, la persona, esa palabra que oiga, debe creerla. Cuando la crea, entonces se ha producido ¿qué? Un engendramiento. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, este mismo versículo en la versión moderna dice: habiendo sido reengendrados, no renacidos, reengendrados, no de simiente corruptible, refiriéndose a lo que pensó Nicodemo. Nicodemo pensó que ese nacimiento del cual estaba hablando el Señor era un reengendramiento físico. ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de la madre y nacer? Ahora, ¿eso es de simiente qué? Corruptible. Ahora, cuando habla aquí de corruptible no se está refiriendo a algo pecaminoso, sino que esto es corruptible, esto se decae, esto fenece, esto se lo van a comer los gusanos, etc. Por eso habla no de simiente corruptible. El renacer, el reengendramiento no es un aspecto de hombre y mujer. ¿Es un aspecto de quién? De Dios, porque es algo espiritual. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esa simiente incorruptible dice ahí que es ¿qué? La palabra. Por medio de la palabra de Dios,
la cual vive y permanece para siempre. Por eso en la parábola del sembrador, el Señor decía que el sembrador salió a sembrar. Y dijo que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Ese espermatozoide que Dios utiliza, esa semilla que Dios utiliza para engendrar espiritualmente, es su palabra. Uno es engendrado por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo es engendrado uno? Uno no es engendrado, y vuelvo y lo repito porque lo dije hace un momentito, uno no es engendrado cuando uno oye. Uno es engendrado cuando oye y cree. ¿Sí? Una mujer, por el hecho de que haya tenido relaciones sexuales con su esposo, eso no quiere decir que automáticamente quedó ¿qué? Embarazada. Hay cuántas parejas tienen que trabajar durante tiempo para poder que ella quede embarazada. Por el hecho de que tengan relaciones sexuales no quiere decir que quedó embarazada. Por el hecho de que una persona oiga la palabra de Dios no quiere decir que ha sido ¿qué? Engendrado. Se requiere de un proceso. Se requiere del proceso de que el hombre oiga la palabra y la crea, porque Dios así lo ha especificado en su palabra. El engendramiento es solo una parte del nuevo nacimiento. No es el nuevo nacimiento. Mucha gente va a los grupos religiosos y esa noche oyeron la palabra de Dios. Y dijeron, ¿quiénes quieren ser hijos de Dios esta noche? ¿Quiénes quieren ser salvos? ¿Quiénes quieren formar parte del pueblo de Dios? Y más de uno levanta la mano y se van esa noche para la casa. Felices, porque creyeron que esa noche nacieron de nuevo. No, lo que ocurrió esa noche fue ¿qué? ¿Oyeron y qué? Podemos decir que esa noche fueron ¿qué? Engendrados. Pero esa noche no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Juan 1, y con esto voy a terminar por hoy, la primera parte del estudio, que se me acabó el tiempo. Juan 1, empezando en el verso 11, y lo voy a leer en 3 versiones diferentes, para que cerremos esta última parte de la lección. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, lo que está diciendo aquí es que cuando alguien cree en Jesús, cuando alguien recibe al Señor, lo reconoce, Dios le da el derecho. No dice que se convierta en ese momento en hijo de Dios. Dios le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Verso 2, 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí está hablando Juan de lo mismo que el Señor conversó con ¿quién? Con Nicodemo. Está hablando aquí del nacer de nuevo. En la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es un derecho. ¿Es un qué? Es un privilegio que no tiene cualquiera. ¿Cómo debo sentirme entonces yo? Yo tengo un privilegio que no tienen millones sobre la faz de la tierra. Poder decir yo que soy hijo de Dios. Eso es para sacar pecho. Así como saca uno pecho diciendo, no, es que yo soy hijo de fulano de tal. Ah, usted es hijo de fulano de tal. Siga. Yo me acuerdo cuando mi papá era alcalde del pueblo, en ese glorioso pueblo del norte de Caldas, se llama Pácora. Mi mamá no tenía plata para dejarme ir al cine. Pero cuando yo llegaba a la puerta del cine estaba el vigilante y me decía, mi papá es el alcalde del pueblo. Siga. Y entraba yo al cine porque decía que mi papá era el alcalde del pueblo. Ah, usted es hijo de un Carlos Restrepo, sí señor. No, siga mi hijo, bien pueda, usted no paga boleta. ¿Tenía un qué? Un privilegio.
que no tenían los demás. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Versión moderna: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos cuantos le recibieron, es a saber, a los que creen en su nombre, les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales fueron engendrados no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando un hombre oye y cree de verdad, ¿qué hace Dios? Lo engendra. Y en ese momento tiene el derecho, se le concede el privilegio de que se convierta más adelante en hijo de Dios. Se ha iniciado el proceso. El engendramiento no es el nuevo nacimiento, es el inicio del proceso para que culmine con un nuevo nacimiento. Yo terminé por hoy.